hoy estamos con el padre Rafael Pascual, legionario de Cristo, que para los que nos siguieron en el ciclo de conferencias anterior del año pasado, pues es una cara amiga y conocida ya, porque el padre estuvo con nosotros en la tercera charla que dimos del ciclo de Ciencia y Fe. Si recordáis, tuvimos en aquel ciclo 3 conferencias, una impartida por un científico, un doctor en ciencias físicas en concreto. La segunda era también el tema de ciencia y fe, pero en este caso desde el punto de vista de un filósofo, y nos completaba la terna el padre Rafael con la tercera charla de ciencia y fe, pero desde el punto de vista religioso y teológico. En aquel momento, cuando presentamos al padre, pues no dimos en aquella pequeña presentación demasiado énfasis al punto que hoy le trae aquí con nosotros, y es que además de todo lo que dijimos en su día, pues es un gran experto en sindonología, en el estudio de la Sábana Santa. Y en cualquier caso, para refrescar vuestra mente y para hacer hincapié, para incidir un poquito en este punto en particular, pues el padre ha tenido bien actualizarnos su currículum, versión reducida, ocupa solo una página la versión reducida, la versión extensa ocupa bastantes más. Y recordaros que el padre nació en Barcelona, con lo cual ha vuelto hoy a su ciudad natal, en el año 1959, y es miembro de la Legión de Cristo desde el año 1976. Un pequeño detalle que la otra vez omitimos porque por humildad del padre pues no lo sabía nadie. Al padre lo ordenó el 3 de enero de 1991 San Juan Pablo II. Ahí es nada, es un pequeño detalle que marca también el currículum de una persona. Es doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana en el año 1996, con cualificación summa cum laude. Es decano de la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificia Regina Apostolorum del 2006 al 2015, es decir, hasta hace muy poco tiempo. Profesor ordinario de Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Naturaleza. Es director del Máster de Ciencia y Fe desde el año 2002 y del Instituto de Ciencia y Fe desde el año 2010. Además, y haciendo, como os decía, un poquito de énfasis y hincapié en el tema por el cual hoy le hemos vuelto a invitar, desde el año 2010 dirige y coordina un diplomado en estudios sindónicos. Es además director del proyecto Otonia sobre la Sábana Santa desde el año 2015. Es miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín, la gran referencia internacional en esos estudios desde el año 2016. Y me quedo a la mitad del currículum, porque además de numerosísimas publicaciones, cursos y seminarios impartidos en más de 10 países, pues el padre, junto con su actividad, digamos, religiosa, combina, como veis, una actividad académica y científica muy relevante. Hoy nos va a dar, en la que es su segunda intervención en este foro, una charla muy interesante sobre la Sábana Santa. Y como solemos hacer en nuestro formato, pues el padre hablará durante 45 o 50 minutos, yo desde el fondo le haré gestos, no es que me haya vuelto loco, le iré indicando los horarios, y luego abriremos, por supuesto, un turno de preguntas para aquellas cosas que se hayan quedado en el tintero y que os interese destacar, o donde queráis que el padre profundice un poquito más. ¿De acuerdo? Pues os dejo a todos con el padre Rafael Pascual. Gracias. Me da mucho gusto poder estar con vosotros esta tarde. Acabo de llegar de Roma y pues hablar de la Sábana Santa siempre es algo que entusiasma, al menos a mí. He tenido ocasión de hacerlo ya en varios auditorios y la verdad creo que muchas personas han encontrado, han descubierto algo que quizá no conocían casi nada o conocían muy poco. Yo espero que logremos hacer algo semejante en esta tarde. El primer reto, además, el reto de la inteligencia va a ser el reto al cronómetro, porque realmente todo lo que pudiera y quisiera hablarles me llevaría mucho más tiempo, pero voy a tratar de respetar el tiempo que me han asignado. Entonces, el título que hemos escogido presenta un poco las dos partes que tendrá esta presentación, es decir, la Sábana Santa como espejo del Evangelio y como reto a la inteligencia. Este título lo he tomado prestado de San Juan Pablo II, de un discurso que tuvo cuando fue a Turín en el año 1998,
dio una especie de reflexiones en las cuales presentaba la Sábana Santa, entre otras cosas, en estos dos aspectos. He puesto aquí el póster que ustedes hicieron para esta presentación y esta fotografía bastante significativa de los científicos que en el año 1978 hicieron una serie de estudios con la tecnología más avanzada a disposición. Yo quisiera dedicar esta presentación al padre Héctor Guerra, legionario de Cristo, que en paz descanse. Él fue el que me introdujo, vamos a decir así, a la parte superior de los estudios de la Sábana Santa. Yo ya tenía algún conocimiento, pero no al nivel que tenía el padre Héctor Guerra y sobre todo con las personas que él llegó a conocer personalmente. Entonces, gracias a él yo pude entrar en contacto con varios de estos expertos y sobre todo con Turín, de modo que entré ya a fondo sobre este tema y pude ya dar un salto de cualidad, si quieren. Ahí estamos los dos celebrando la misa al lado del lago de Galilea, en Tierra Santa. Ahí lo vemos en algunas de las iniciativas, con algunos de los estudiosos, por ejemplo, con Avinoam Danin, que hablaremos más adelante de él, con varios de los miembros de Turín, con el doctor Petrus Suns. Lo vemos inaugurando exposiciones permanentes en diversas partes del mundo, aquí por ejemplo en Holanda, en Portugal, en Estados Unidos, en México, en Polonia, en Italia, Roma, etc. La Sábana Santa es signo de contradicción y no podía ser diversamente. Por una parte, la Iglesia, es verdad, no se ha pronunciado oficialmente sobre su autenticidad, pero de alguna manera lo ha hecho implícitamente, porque incluso ha establecido una celebración. El 4 de mayo, hace pocos días, era la fiesta en Turín de la Sábana Santa y tiene su propio ritual, tiene su misa, tiene su oficio litúrgico, y esto desde el año 1600, o sea, lleva varios siglos con esta celebración litúrgica. Por otra parte, salen libros, por ejemplo este de Garlaschelli, Proceso a la Sábana Santa, o noticias en cuando que dicen que se ha demostrado finalmente que es un falso medieval, ¿no? Y con un poco de imaginación, pues no podía faltar Leonardo da Vinci, ¿no? Que, pues entre otras muchas cosas, también habría sido el que plagió e engañó a la Iglesia con la Sábana Santa, usando una tecnología muy especial. Solo que tenemos un pequeño problema. No puede ser Leonardo da Vinci porque nació demasiado tarde. Nació por lo menos un siglo después, desde que tenemos constancia histórica ininterrumpida de la Sábana Santa que se encuentra actualmente en Turín. Así que lo sentimos mucho por Leonardo da Vinci, no pudo ser él. Bien. Siguen saliendo publicaciones, he puesto algunas recientes, algunas en lengua española. Seguramente todos conocerán, o muchos conocerán, al padre Jorge Loring, que fue también un gran estudioso de la Sábana Santa. Tuve ocasión de conocerle personalmente y dio muchas conferencias en diversas partes sobre el tema de la Sábana Santa. El doctor Palacios también escribió, él como médico, un estudio sobre la Sábana Santa. El que me hizo conocer la Sábana Santa hace ya muchos años, en el año 1976-77, fue este libro del padre Carreño Echeandía, que se llama El último reportero, que es sumamente interesante. Este otro libro es del director del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez. También ha escrito un libro sobre la Sábana Santa recientemente, publicado por EUNSA. En Italia pues hay muchos libros que han salido. Este es el que era el director del Centro Internacional de Sindonología, el profesor Bruno Barberis, junto con un periodista. El caso Sábana Santa no está cerrado, es todavía un caso abierto, sin duda. Y vemos el testimonio sumamente elocuente de San Juan Pablo II cuando fue a Turín en 1998. No era la primera vez que iba a Turín, había ido ya como obispo, pero también fue como papa en el año 1980. Y en el 98, que hubo una ostensión, ahí dio ese mensaje que ya he citado con aquellas dos frases de espejo del Evangelio y reto a la inteligencia. Más o menos al inicio comentaba lo siguiente, y yo quisiera encuadrar esta presentación partiendo de estas palabras, es decir, darnos cuenta que la Sábana Santa es un don, es un regalo de Dios para nosotros.
Un regalo que quizá no hemos descubierto y valorado todavía como debiéramos. Ojalá que a partir de ahora nos diéramos cuenta y lo apreciáramos. Decía el Papa, al entrar en la catedral de Turín, me he recogido en adoración ante la Eucaristía, el sacramento que está en el centro de las atenciones de la Iglesia y que bajo apariencias humildes conserva la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo. Entonces vemos un paralelo entre la Eucaristía, que es el sacramento de la presencia real de Cristo, y la sábana santa, que estaba prácticamente una enfrente de la otra. A la luz de la presencia de Cristo en medio de nosotros, me he arrodillado ante la sábana santa. Ahí lo vemos, de rodillas en oración ante la sábana santa. El precioso lienzo que nos pueda ayudar a comprender mejor el misterio del amor que nos tiene el Hijo de Dios. Ese es el sentido de la sábana santa. Es un precioso lienzo que nos ayuda a comprender mejor ese misterio de amor que nos tiene Jesucristo. Y continúa. Ante la sábana santa, imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, y lo vamos a ver este dolor indescriptible, deseo dar gracias al Señor por este don singular, que pide al creyente atención amorosa y disponibilidad plena al seguimiento del Señor. Este es el mensaje de la sábana santa. Algunos siglos antes hubo un beato que se llamaba Sebastián Valfré, que era también un gran entusiasta, un gran apasionado de la sábana santa. Y hacía estas reflexiones que creo que también nos pueden ayudar mucho a encuadrar esta presentación, haciendo una comparación entre la cruz y la sábana santa, como si fueran complementarias, las dos reliquias más importantes del cristianismo. La cruz fue el altar del sacrificio, la sábana fue el traje del sumo sacerdote, la cruz fue el árbol, la sábana fue la vela, con que la nave de la Sacratísima Humanidad del Salvador, pasada la puerta de la muerte, llegó felizmente a puerto. Usa esta metáfora. La cruz vivo lo recibió y lo devolvió muerto. La sábana muerto lo recibió y lo devolvió glorioso. Aquí vemos la sábana santa, como se encuentra actualmente en Turín. La imagen frontal, la imagen dorsal de un hombre que fue crucificado. La vemos aquí delante, la misma reproducción, y vemos algunas características rápidamente. Es un tejido de lino puro, como exigía el ritual de los judíos, que tiene unas dimensiones bastante grandes, más de 4 metros de longitud por poco más de 1 metro de anchura. Es muy fino, desde el punto de vista no solo en cuanto a la textura, sino en cuanto que era muy costoso, muy ligero. Tiene una trama característica a espina de pez o espiga de trigo, y que podía tener también uso fúnebre para cubrir el cuerpo de un difunto. Aquí vemos una ilustración en la cual se representa cómo fue cubierto el cuerpo de Jesús en la tumba con la sábana de la cual nos hablan los evangelios, como veremos dentro de poco. Vemos que en la sábana hay unas manchas, por una parte producidas por agua en forma de triángulo o de rombo, según cómo estaba plegado en la ocasión en la cual fue humedecida la sábana. Vemos algunas manchas de sangre de diversa forma en diversos lugares del cuerpo. Aquí vemos en los brazos, la herida del costado, algún detalle ampliado donde se ve la sangre. Hay también algunas quemaduras que se produjeron en diversos momentos, y sobre todo, lo más importante, una imagen misteriosa, una imagen entera del cuerpo, la parte frontal y dorsal. Aquí vemos el detalle del rostro y también de los brazos. Rápidamente la historia de la sábana santa, no voy a detenerme, sería todo un capítulo por desarrollar, pero simplemente les digo las diversas etapas. Partimos en Jerusalén el año 33
el Santo Sepulcro. Parece que estuvo un tiempo en Edesa, que se encuentra actualmente en Turquía. De ahí fue llevada en el año 944 a Constantinopla. Hubo una especie de canjeo entre prisioneros y una suma de dinero bastante importante, donde era la capital del imperio bizantino, y estuvo hasta el 1204. En 1204, la Cuarta Cruzada, en lugar de liberar Tierra Santa, saqueó Constantinopla y robó muchas reliquias, entre ellas la sábana santa. Como era un robo, la llevaron más bien de modo clandestino, a escondidas. Primero parece que hizo escala en Atenas y finalmente llegó a Francia. Muchos de los cruzados eran caballeros del norte de Francia, Normandía, etc. Entonces, después de un tiempo, estamos hablando de 150 años prácticamente, que estuvo escondida, finalmente aparece en esta ciudad del norte de Francia, en torno al año 1354. Ahí tenemos un medallón que fue acuñado en ese periodo, y sabemos con bastante precisión la fecha por los escudos que aparecen de dos familias que se unieron en matrimonio precisamente en torno a ese año. Entonces, como la sábana santa llegó a hacerse conocida, como sucede en los lugares de peregrinación, pues había recuerdos y hicieron esta medalla, este medallón. Luego pasó a Chambéry porque las familias que lo poseían lo cedieron a la Casa Saboya. Y la Casa Saboya pues lo llevó al sur de Francia, a Chambéry, y finalmente a Turín. A partir del año 1578 se encuentra en Turín, norte de Italia, que era también parte de la posesión de los territorios de los Saboya. Vemos solo rápidamente la historia reciente de la sábana santa. Hemos hablado de la visita que hizo el Papa San Juan Pablo II. Aquí lo vemos cuando estaba pronunciando su discurso. Lo vemos también aquí en oración ante la sábana santa en 1998. Hubo también otra ostensión en el 2000. La siguiente fue el 2010, donde fue el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. Ahí lo vemos. También ahí dio un discurso muy hermoso donde hablaba del silencio del sábado santo. Y lo vemos también en oración ante la sábana santa. Y él mismo expresó en su discurso la emoción que él sentía de poder estar ahí y venerar la sábana santa. Yo tuve ocasión de estar presente en una ostensión privada en el año 2012. Me encuentro delante de la sábana santa, estaba extendida ante mí. Me dieron permiso de sacar fotografías como la que ven aquí. Aquí se ve el rostro, la herida al costado, los brazos. Entonces fue un momento bastante especial. El 2015 ha sido la última ostensión en la cual fue el Papa Francisco. Ahí lo vemos también en oración, postrado en oración, y al final él no dio, en esa ocasión no dio ningún mensaje. Había dado un mensaje 2 años antes, 2013, un mensaje televisivo. Hubo una ostensión televisiva y ahí dio un mensaje que luego al final veremos. Aquí simplemente estaba en oración y al final tuvo este gesto muy significativo. Se acercó a la urna que protegía la sábana santa y la tocó en señal de veneración. Bien, vemos la primera parte, la sábana santa como espejo del Evangelio. Vemos cómo, sobre todo la medicina forense, ha hecho una serie de estudios y ha constatado algunos aspectos que son evidentes, pero con bastante más detalle y profundidad. Por ejemplo, se ve claramente en la sábana santa que el hombre que se encuentra, la imagen en la sábana, ha sido flagelado sistemáticamente, sobre todo en la parte dorsal, aunque también hay golpes de flagelo en la parte frontal. Incluso se puede reconstruir el flagelo romano que usaron para aquella ocasión. Aquí vemos una reproducción que tenemos en los museos de la sábana santa, que les dije se encuentran en diversos lugares del mundo. Hay algunos estudios, como el que ustedes ven aquí, cómo fue flagelado. Hubo 2 personas que lo estuvieron flagelando. Y los evangelios nos hablan de la flagelación. Incluso Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, anuncia que va a ser flagelado. No solo anuncia su pasión, sino algunos detalles. Le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Entonces él sabía que iba a ser flagelado. El Evangelio de Lucas nos presenta la decisión de Pilato, una especie de expediente para tratar de salvarlo.
lo castigaré, y el castigo era la flagelación, que no era cualquier cosa, y lo soltaré. Ese era el plan de Pilato, pero no le funcionó. Aquí vemos unas ilustraciones de un estudioso de la Sábana Santa, Monseñor Giulio Ricci, del voy a hablar más adelante, en base a lo que él observaba, cómo supuestamente estaría posicionado el cuerpo mientras los soldados romanos lo flagelaron. Aquí hay una columna que se conserva, hay otra en Jerusalén, esta se encuentra en Italia, de lo que sería la columna de la flagelación. Vemos la parte dorsal, sobre todo la espalda, vean clarísimamente los signos y los efectos de la flagelación, cómo fue flagelado sistemáticamente. Y vean lo lacónico que es el Evangelio de San Juan. Simplemente dice: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Gracias a la Sábana Santa nosotros nos damos cuenta de qué significó esa flagelación y el daño que le produjo. Vemos el negativo de la imagen precedente, se ve claramente de nuevo cómo fue flagelado desde prácticamente los hombros hasta los pies. Vemos aquí una reproducción de Murillo, cómo habrá quedado Jesús después de la flagelación, un castigo tremendo de los romanos. De nuevo vemos un texto, el Evangelio de Mateo también recoge el hecho: a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Incluso podríamos recordar el Salmo 37, que parece aludir a la flagelación. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Aquí vemos una reproducción que hizo también Monseñor Ricci de los daños, las heridas que produjo la flagelación en las espaldas del Señor. También la Sábana Santa nos presenta la corona de espinas, de la cual nos hablan también los evangelistas. Aquí vemos una reproducción de cómo sería la corona de espinas según lo que nosotros observamos en la Sábana Santa y en base a otra serie de estudios. Como ven, no es una corona como se suele representar en el arte, en la iconografía, sino es más bien como si fuera un casco, no solo un aro, sino un casco, con el daño que esto puede significar. Y si vemos los evangelios nos presentan detalles bastante fuertes. Nos dice San Juan, que fue testigo: los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Era un acto de burla. Los soldados que se ensañan contra Jesús como miembro del pueblo judío, que se presenta como el rey de los judíos, y entonces organizan esa burla, le ponen esa corona de espinas, y no solo se la ponen, sino que le golpean la cabeza. Aquí lo dicen, bueno, el Evangelio de San Marcos añade ese detalle: le golpeaban en la cabeza con una caña para que esas espinas penetraran todavía más y produjeran las heridas que vemos a través de la sangre. Aquí vemos la parte frontal, la sangre provocada por la corona de espinas. Incluso vean este detalle en la frente, la forma que tiene esa mancha de sangre. Probablemente por el dolor que le produjo, pues tuvo que arrugar la frente, y por eso la sangre siguió ese recorrido. O sea, hasta esos detalles podemos captar. Y está la parte de la nuca, y por la nuca podemos darnos cuenta efectivamente que no fue solo como un disco, sino como un casco. También Mateo, que entra en bastantes detalles, nos habla de ese momento. Le desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Y vemos los daños que provocó, las manchas de sangre en la nuca y en la frente. Han hecho diversos estudios sobre la corona de espinas. Ya aquí vemos una publicación de 1870. También hay, en base a lo que se observa en la Sábana Santa, como sería la corona,
los diversos tipos de espinas, que sobre todo se refieren a dos, que ahora vamos a ver, y que muchas de ellas corresponden a lo que se encuentra en diversos relicarios que conservan algunas espinas de la corona de espinas. Uno es el Rhamnus lithioides, que tenía espinas bastante largas, como las que vemos acá, de la planta, y en la sábana santa tenemos alguna impronta que parece reproducir este tipo de espinas, acá arriba y acá abajo. Y el otro se llama el Sisyphus spina Christi, precisamente porque, según la tradición, fue usado para la corona de espinas. Es otro tipo de matorral, de arbusto, que tiene las espinas más cortas, pero sumamente puntiagudas. Aquí vemos un relicario que se encuentra en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, con dos espinas de la corona de espinas del tipo Rhamnus lithioides. Y aquí otro relicario, este yo lo pude ver personalmente, se encuentra en el norte de Italia, Casano Magnago, y este también es de Italia, en Andria. También son de ese mismo tipo. Lo que se conserva de la corona de espinas, que fue recuperada por San Luis de Francia, se conserva solo lo que sería una especie de montura sobre la cual se pusieron las espinas, ¿no? Y se encuentra en Notre Dame de París. Otro detalle que quizá no es muy conocido de la sábana santa es que en la parte de las espaldas se encuentran una serie de lastimaduras, agulladuras provocadas por la cruz. Y parece, según los estudios que han hecho, que también, de nuevo, contrariamente a como se suele representar, no llevaba la cruz entera, sino solo el travesaño, el patibulum, porque la otra parte normalmente ya se encontraba fija, estaba ya enclavada sobre la tierra. Entonces parece, en base a estas heridas, que Jesús llevaba la cruz de esta manera. Han hecho diversos estudios y parece que demostrarían precisamente esto, ¿no? De nuevo, los evangelios nos hablan bastante sumariamente. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y luego vemos los signos de los clavos. De nuevo, muy sintéticamente, Juan dice simplemente, y allí lo crucificaron. Y vemos la señal de uno de los clavos, y de nuevo, interesante que no se encuentra donde normalmente se suele representar, en la palma de la mano, sino más bien en la parte de la muñeca. Y parece, según algunos estudios, que en la palma posiblemente no hubiera soportado el peso del cuerpo, y el lugar correcto efectivamente sería el que nos muestra la sábana santa. Luego vamos a ver algún detalle de estos dos recorridos que sigue la sangre, ¿no? Vemos el otro brazo, un detalle que solo se ven 4 dedos, el pulgar está plegado, posiblemente como efecto también del clavo. Aquí vemos la reproducción, como se encuentra en el Museo de la Sábana Santa, de los clavos que habrían usado los romanos para crucificarlo. Vemos los detalles del brazo y también de los pies. Y el Salmo 22, que recoge diversos aspectos de la pasión del Señor, habla también: han taladrado mis manos y mis pies. Vemos algunos estudios de dónde sería el lugar de los clavos en base a lo que vemos en la sábana santa. Entonces, no en las manos, no en las palmas, sino más bien en las muñecas, como hemos dicho. Y parece que solo un único clavo sirvió para clavar los dos pies, uno sobre el otro, de modo que parece uno como más corto que el otro, simplemente porque estaba puesto uno por encima del otro. Incluso este detalle ha sido recogido por algunas monedas bizantinas. Como tenían la sábana santa, podían observar esos detalles y de alguna manera reflejarlos en su iconografía. El libro de Carreño Echeandía propone la hipótesis que la cruz ortodoxa, en la parte de abajo, reflejaría precisamente la posición de los dos pies. Vemos el detalle de los pies, incluso con suficiente
aumento se vería el agujero que dejó el clavo cuando lo extrayeron de los pies. Y se ven sobre todo las manchas de sangre producidas por esas heridas. Han hecho los estudios de las posiciones que tuvo Jesucristo en la cruz. Posiblemente tuvo que cambiar de posición, como vemos en esta imagen, para poder respirar, porque mientras estaba suspendido todo el peso del cuerpo estaba sobre el pecho y eso hacía difícil la respiración. Por eso desde la cruz casi Jesús no habla, porque para hablar tenía que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces tenía que plegarse, apoyarse sobre el brazo, doblarlo, tratar de incorporarse apoyándose sobre los pies con todo el dolor que eso significa. Y las manchas de sangre nos manifiestan esas dos posiciones. Cuando el brazo estaba estirado, la sangre caía en vertical y producía la mancha más corta y más abundante, mientras cuando plegaba el brazo, la sangre seguía siempre el recorrido de la gravedad, de modo que recorría el brazo a lo largo del mismo. Y esos dos recorridos están reflejados en las manchas de sangre que se ven en la sábana santa. Aquí vemos otros estudios sobre las posiciones que pudo tomar para, sobre todo, poder respirar. No todo el tiempo, pero de cuando en cuando cambiaba de posición para poder respirar un poco mejor. Algunos han hecho el crucifijo según la sábana santa, el crucifijo sindónico, sobre todo Monseñor Giulio Ricci, del cual ya he mencionado varias veces. Este se encuentra en Asís y presenta todos los detalles que hemos dicho de la sábana santa. También en la sábana santa es evidente que ese cuerpo fue atravesado por una lanza en el costado. Hay una mancha de sangre, la más grande, que se encuentra en la zona del costado derecho. Y han hecho los estudios de la lanza que recorrido siguió y que era un golpe que conocían muy bien los romanos. Era el golpe de gracia que conocían bien. Y en esa herida no solo hay sangre, sino también hay suero, es decir, el agua del cual nos habla el Evangelio de San Juan, que fue testigo ocular y que habla con tanto detalle, porque él lo vio y también vio un significado místico. Dice, al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, como hicieron con los dos ladrones. ¿Por qué les quebraban las piernas? Precisamente por eso que les decía. Ya no se podían apoyar, entonces se morían por asfixia. Entonces Jesús ya estaba muerto, no le rompieron las rodillas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y ese detalle se refleja también en la sábana santa. Y vean cómo insiste San Juan en este detalle. Dice, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Entonces da un testimonio y lo subraya. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí vemos la lanza y el recorrido que siguió. Primero le atravesó el pulmón derecho y luego llegó hasta el corazón. Y atravesándolo ya se había acumulado sangre y suero porque ya estaba muerto. Es un proceso que se da después de la muerte. Ahí vemos la herida del costado y han hecho fotografías con técnica de ultravioleta que permite la fluorescencia y ahí se ve lo que no se ve a simple vista, es decir, la mancha del suero que está como un halo que acompaña a la mancha de sangre. Y están separados precisamente porque es sangre post-mortem, mientras que la sangre de la corona de espinas, la sangre de los clavos, es una sangre de una persona que está viva. Después de la muerte se da la separación de la sangre y el suero. Y no solo está la herida al costado, sino cuando lo bajaron de la cruz probablemente siguió saliendo sangre del costado y fue por la parte de la espalda. Y dejó ese reguero que se encuentra claramente en la parte lumbar y que también presenta ese mismo tipo de sangre y suero. Han hecho estudios, han tomado muestras de la sangre, donde se encuentran las manchas de sangre en la sábana santa, y han demostrado que es efectivamente sangre humana, incluso el tipo AB.
Aquí vemos el testimonio de uno de los científicos que participó en los estudios y dice: es prácticamente cierto que las manchas de sangre son sangre. Y lo mismo un científico italiano también, él demostró que se trata efectivamente de sangre. Incluso en esta fotografía ven un glóbulo rojo. Luego nos hablan los evangelios de cómo José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, compra una sábana y lo envuelve con esa sábana y lo deposita en su sepulcro, que estaba nuevo, en el cual ninguno había sido sepultado, que estaba excavado en la roca. Bien. Lo interesante también es que además de la sábana, el Evangelio de San Juan nos habla de otra tela, que es el sudario. Y el sudario se encuentra no en Turín, sino en España, en Oviedo, el Santo Sudario de Oviedo. Aquí vemos el relicario, aquí vemos el paño del sudario, que es mucho más pequeño, 80 por 50 centímetros más o menos. Solo tiene manchas de sangre, no tiene ninguna imagen. Y han hecho estudios, estaba plegado, y seguramente lo usaron para cubrir la cabeza, el rostro del Señor cuando lo bajaron de la cruz. Era un rito que los judíos llevaban a cabo en esas circunstancias. Han hecho estudios también de esa sangre, han demostrado que es sangre del mismo tipo de la sábana santa. Es interesante, Monseñor Giulio Ricci fue pionero, desde Italia vino a Oviedo para hacer los estudios y para ver cómo efectivamente son perfectamente compatibles la sábana santa y el sudario de Oviedo. Ahí vemos en algunos días durante el año, concretamente el Viernes Santo y luego el 14 de septiembre, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y el 21 de septiembre, que es la octava, exponen a la veneración de los fieles. Aquí vemos la narración del Evangelio de San Juan, cuando fueron los dos discípulos al sepulcro, que llegan al sepulcro, ven que está abierto, la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro, ven que está vacío, entra primero Simón Pedro, luego entra Juan, y ven, ¿qué es lo que ven? Los lienzos, el término que usa San Juan es un término genérico, ta o tonia precisamente, los lienzos en el suelo, que el verbo que usa, que yacían en el suelo, keimena, que estaban yaciendo en el suelo. Y son detalles bastante interesantes, porque más o menos lo que trata de explicar es que esos lienzos es como si el cuerpo se hubiera desvanecido, o sea, no desplegaron la sábana, sino simplemente el cuerpo que estaba ahí dentro ya no estaba, como si se hubiera desvanecido, y la sábana simplemente se fue para abajo, porque ya no estaba cubriendo ningún cuerpo. Vieron los lienzos y el sudario. Entonces nos habla claramente de los dos tejidos, los lienzos y el sudario. El sudario que cubrió su cabeza, o sea, el mismo San Juan especifica para qué se había usado. Y no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. O sea, no estaba con los lienzos, sino al lado. Todo lo que había estado en contacto con el cadáver tenía que ser depositado en el sepulcro. Interesante, entró también otro discípulo, que era Juan, que había llegado primero, pero por deferencia le cedió el paso a Pedro. Y vean, vio y creyó. O sea, lo que estuvo viendo fue para él la señal, el signo de que el Señor había resucitado. No habían tomado ese cuerpo se había desvanecido de allí. Hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Bien, y pasamos rápidamente a la segunda parte. Reto a la inteligencia. Bueno, el reto comenzó oficialmente, vamos a decirlo así, en el año 1898. ¿Por qué? Porque en esa ocasión, una ostensión también, hemos hablado de 1998, el centenario de esta ostensión, por primera vez dieron permiso para que se sacaran fotografías de la Sábana Santa, y fueron sacadas por este abogado que se dedicaba a la fotografía, tenía una cámara. En aquel tiempo pues las cámaras eran pues bastante difíciles de manejar y muy costosas, no son como las cámaras digitales que tenemos ahora, y pues para montarla y para sacar las fotografías pues era bastante complicado. Pero bueno, le dieron permiso, sacó varias
fotografías, había que hacer el negativo, había unas placas bastante grandes y había que hacer todo el proceso, primero negativo y luego el positivo. Bueno, pues gracias a eso se descubrió algo que nadie antes, bueno, algunos más o menos había captado algo, pero nunca hasta entonces se vio claramente que la imagen de la sábana santa se comporta como si fuera un negativo. De modo que cuando hizo el negativo, en lugar de salir un negativo, le salió un positivo. No existe otra imagen del género como esta. Es la primera vez que ha sucedido algo de ese tipo. Estamos hablando de una imagen que tiene unos cuantos siglos de historia. Pues esa sorpresa, primero para el mismo Secondo Pía, que casi se le cayó de las manos la placa. Imagínense la emoción de ver delante el rostro del Señor por primera vez, con esa claridad y esa nitidez. Años después, 1931, con una técnica fotográfica mucho más refinada, en la cual podía pues, acentuar los contrastes y lograr una imagen mucho más nítida. Vean el rostro de la sábana santa. Es impresionante el realismo con el cual aparece ese rostro. Y es el negativo de la imagen que se encuentra en la sábana santa. Entonces la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. No solo el rostro, sino todo el cuerpo, toda la imagen. Aquí vemos la imagen completa de la sábana santa, lo que observaríamos, la sábana santa y el negativo. Y vean cómo aparece claramente, con lujo de detalles, la figura frontal y dorsal de ese cuerpo que se encuentra impreso en la sábana santa. Más recientemente, en 1978, el fotógrafo profesional Barry Schwartz hizo estas otras fotografías, como se ve la sábana santa actualmente en Turín, y el negativo de la parte frontal con los detalles que hemos dicho. Una breve reflexión sobre esto que hizo un estudioso de la sábana santa al ver este efecto. Dice: ¿alguien podría imaginar que un talentoso artista hubiera pintado la imagen que vemos a la izquierda y hubiera obtenido por una extraordinaria casualidad la hermosa, altamente realista imagen que vemos a la derecha y que es el negativo fotográfico de esta, sin tener en mente ni siquiera la posibilidad de imaginar tal efecto? O sea, si hubiera sido obra de un falsario medieval, ¿se le pudo haber ocurrido siquiera una imagen de algo que ni siquiera existía el concepto negativo fotográfico? Es algo inconcebible, ¿no? Entonces, como que esa hipótesis no es razonable, parece. Esa es la gran sorpresa que despertó el interés de la ciencia. La sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. Y esto lo pueden hacer ustedes mismos. Si hacen una fotografía de esta imagen y la hacen con los aparatos que hay ahora, que puede hacer uno el negativo, verán que sucede exactamente lo que aparece aquí. Este es mi negativo y aparece la imagen en el fondo como positivo, ¿no? Al revés. Bien, hubo varias personas que pues, se interesaron en el tema, entre ellos este biólogo, Yves Delage, que no era precisamente creyente, era más bien agnóstico, y pues le hablaron de esto, empezó a estudiarlo y vio que efectivamente había algo extraordinario allí. Entonces ve las fotografías con un colega, hace una serie de estudios, en 1902 presentan los resultados nada menos que en la Sorbona, un lugar no muy adecuado para hablar de Jesucristo y de una sábana santa, ¿no? De hecho, pues no fueron muy bien aceptados, incluso no quisieron publicar las actas, algo que pues no era correcto, ¿no? Hubo una especie de censura, ¿no? Era algo demasiado políticamente incorrecto y por lo tanto no quisieron incluir en las actas de la academia ese discurso o esa presentación. Y él protestó, justamente protestó. Dice, hizo un memorial y dice lo siguiente: dicen que por inconsciencia o por falta de escrúpulos yo he traicionado a la ciencia y desmentido mis opiniones de libre pensador. Así se presentaba. Por el contrario, yo he sido fiel al verdadero espíritu científico, al tratar este asunto manteniéndome solamente atento a la verdad. Era una persona honesta.
sin preocuparme en absoluto de si ello afectaba o no los intereses de partido religioso alguno. No tenía ningún interés apologético. Dice, yo reconozco a Cristo como un personaje histórico y no veo razón alguna para que nadie se escandalice de que existan todavía huellas tangibles de su vida terrena. Y continúa, dice, se ha inyectado una cuestión religiosa donde no había más problema que uno de carácter meramente científico. Él hizo sus estudios como científico. Y el resultado ha sido que se han enardecido los ánimos y se ha enturbiado la razón. Y eso en el templo del racionalismo, ¿no? En la Sorbona de París. Si en vez de tratarse de Cristo se hubiera planteado algo referente a otra persona, como a Sargón, Aquiles o alguno de los faraones, a nadie se le habría ocurrido poner objeciones. Todos hubieran dicho, qué interesante, qué descubrimiento. Pero se trata de Jesucristo y eso causa problemas. Me parece, y esa es su conclusión, que esta fotografía es verdadera, sin el menor retoque. Entonces, 1902 no existía el Photoshop. La imagen que la sábana santa ofrece al visitante se diría que es un negativo, se comporta como un negativo. De hecho, las zonas en relieve, por ejemplo la nariz, los párpados cerrados, los pómulos, están oscuras y en cambio las partes hundidas están claras. Es en función de la distancia. Este detalle luego va a ser interesante porque van a hacer otro descubrimiento en esta línea. La fotografía, cambiando entre sí las luces y las sombras, me presenta una imagen humana increíblemente nítida, con una perfección anatómica y una belleza de formas que no me hubiera imaginado nunca antes de verla. Él mismo, que es experto en el tema, como biólogo, como anatomista, queda sorprendido de esto. El cuerpo de este hombre, que hasta hace un momento parecía misterioso e incomprensiblemente impreso al revés, tiene una figura perfectísima. Y este rostro, no puedo negarlo, es verdaderamente sorprendente. Quedó impresionado al ver ese rostro. Dicen que este es el rostro de Cristo. Yo no lo sé, pero no sé tampoco a qué otra persona puede pertenecer. Si no es él, ¿quién sería? Y si lo comparo con los retratos de Jesús que desde el Renacimiento han realizado los mejores pintores, este lo supera a todos. Lo que no quiso publicar la Academia de las Ciencias de París fue publicado en una revista científica que recoge todo el debate, un dossier. Su colega sacó un libro sobre la sábana santa, más aún, 2 libros, uno en 1902, ese mismo año, y otro varios años después. Y otro gran estudioso, de nuevo médico, esta vez un médico quirurgo francés, Pierre Barbet, escribió otro libro que se convirtió en un clásico, estudios desde el punto de vista anatómico que él llevó a cabo a partir de las fotografías de Giuseppe Henriet del 31, a partir del 32 hizo esta serie de estudios y así publicó un libro que es un clásico. Este es el título original en francés, La Pasión de Jesucristo, según el quirurgo. En español lo han traducido de esta manera, 1949. En inglés, a Dr. Calvary. Y existen otras ediciones, también en italiano, etc. Ha sido un libro bastante difundido, traducido y consultado. Y vean lo que él presenta en el prefacio. Siempre he tratado de considerar la cuestión desde el punto de vista puramente científico. Nunca he cesado de reflexionar sobre este suplicio y sobre las improntas de la sábana santa, como que ha dejado huella su estudio en su vida. Y una abundante serie de pruebas anatómicas, y él es experto en el tema, me lleva hoy a admitir y sostener su autenticidad. Esa es la conclusión que, de nuevo, como científico, él saca. Otros estudios se hicieron sobre muestras de polen. Se pidió a un científico que trabajaba en el ámbito, bueno, un biólogo forense, en el ámbito de la investigación como detective. Los detectives tienen que tomar muestras y en base a las muestras tratar de reconstruir los hechos, etc. Bueno, pues algunas de las muestras son los pólenes. Los pólenes nos revelan en qué lugar ha estado ese objeto. Y él identificó hasta 57 pólenes distintos que correspondían a diversos tipos de plantas y podía demostrar en base a esos pólenes que la sábana santa estuvo en el pasado en Palestina, en Turquía, en Francia y en Italia, es decir, los lugares que sabemos que efectivamente estuvo la sábana santa. Tenemos
pruebas a partir del polen de que estuvo efectivamente en esos lugares. Aquí hay una anécdota. Cuando estaba tomando las muestras con la cinta Scotch, pues los científicos americanos, que eran bastante más finos, dijeron: ¿cómo se te ocurre tratar la sábana santa con Scotch, ¿no? Entonces ahí hay una especie de discusión entre el jefe de los científicos americanos y Max Fry, ¿no? Pero bueno, algunos estudios recientes en parte han corroborado y en parte han discutido algunos de esos resultados. En Valencia, el 2012, presentaron algunos de estos estudios esta botánica Marcia Boy, que identificó el Helichrysum, que también se encuentra en el sudario de Oviedo y que parece que tenía un origen de algunas flores que servían para embalsamar los difuntos. De hecho, los evangelios nos hablan de mirra y aloe. Entonces, posiblemente este polen tendría un origen de esos ungüentos. Otro estudioso de botánica, que era judío, profesor de la Universidad Hebraica de Jerusalén, también fue invitado a hacer los estudios y también, en base a los estudios que hizo, se convenció de que era auténtica. Incluso publicó este libro en inglés, en italiano, en español, Flores y plantas en la sábana santa. Él fue, incluso lo tuvimos en Roma, dando conferencias sobre el tema, y vean lo que son las coincidencias de la historia. Les había hablado al inicio del padre Guerra, que murió el 11 de diciembre de 2015. Avino Andanín murió al día siguiente, 12 de diciembre de ese mismo año, y se conocían personalmente. Ahí lo vemos en los estudios que hizo sobre la sábana santa, el que era judío. Incluso publicó en Estados Unidos la flora de la sábana de Turín, los estudios que hizo de improntas de flores que corresponden a zonas bastante particulares de Tierra Santa. Otra serie de estudios se refieren a la iconografía. El rostro de la sábana santa ha servido de inspiración para representar al rostro de Jesús de modo canónico, y lo vemos en las imágenes desde las más antiguas hasta las medievales, sobre todo en el mundo oriental, el mundo bizantino, que era el que conservaba por muchos siglos la sábana santa. Y hay muchos puntos de encuentro, de contacto, que demuestran que no es coincidencia, sino que efectivamente el rostro de la sábana santa fue el modelo. Y aquí lo vemos claramente en este icono hermosísimo que se encuentra en el Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. Es del siglo VI, VII, es uno de los más antiguos, y la semejanza con la sábana santa es notable. Incluso habíamos hablado ya de monedas bizantinas, también tienen detalles como esta especie de fleco que en realidad representa la mancha en forma de 3 de sangre que se encuentra en la frente. Incluso esta línea que se encuentra aquí refleja un pliegue que se encuentra en la sábana santa. Entonces son detalles bastante particulares. Aquí habíamos hablado de Monsignor Ricci, hizo muchos estudios sobre la sábana santa, el crucifijo sindónico. Aquí vemos algunas representaciones que hizo él mismo, que se encuentran en diversas partes de Italia. Este es un artista español, Manuel Miñarro, con un realismo impresionante. También hizo este crucifijo en base a la sábana santa. Y un escultor italiano, Luigi Mattei, también para el año 2000 tuvo la idea de hacer una escultura que la que se encuentra en diversas exposiciones de la sábana santa. Aquí lo vemos cuando fue la inauguración en Roma, que también la hizo con un realismo impresionante y que nos muestra algunos detalles que en la sábana santa obviamente no son evidentes, como la posición de la cabeza hacia adelante, porque el cuerpo ya se encontraba rígido por lo que se llama el rigor mortis, la rigidez cadavérica. Hay el tema discutido sobre las monedas, si hay o no monedas en la zona en torno a los ojos. La mayor parte de los expertos más bien lo pone en duda, otros lo sostienen, pero yo lo dejo como cuestión abierta. Si fueran auténticas, corresponderían, porque fueron acuñadas por Poncio Pilato en torno al año 30 después de Cristo, y por lo tanto pues serían compatibles. El descubrimiento un poco más reciente fue que la imagen no solo se comporta como negativo, sino que tiene también una información tridimensional. Y ese estudio lo hicieron en 1976 estos dos miembros del ejército norteamericano, que eran científicos, que tomaron la imagen de la sábana santa, la sometieron a un aparato que es este analizador,
que sirve para transformar la intensidad en profundidad. La usan para los satélites geográficos o también las ondas espaciales para reproducir la tridimensionalidad del terreno, y se encontraron con la sorpresa que efectivamente la imagen de la Sábana Santa tiene una información tridimensional. La intensidad está en función de la profundidad. De nuevo, algo único. No existe una imagen que tenga ese mismo efecto como la imagen de la Sábana Santa. Si lo hiciéramos con una fotografía, no funcionaría. Otros estudios, con la ayuda del ordenador, pues reflejan con evidencia esa tridimensionalidad. Aquí vemos en Italia el equipo del profesor Tamburelli hizo algo semejante. Vemos cómo sería la posición del cuerpo en base a todos esos estudios, en lo que corresponde a la rigidez cadavérica que les decía. El doctor Suns hizo un holograma en base a las imágenes, las fotografías de la Sábana Santa del 31, y ahí se ve, aquí no se puede observar, pero se ve ese efecto de la tridimensionalidad, no solo del rostro, sino de todo el cuerpo. Ahora no lo puedo evidenciar, pero bueno. Y este descubrimiento sirvió para reunir todo un grupo de científicos que se interesó y que hicieron un proyecto de más de 20 experimentos con todos los protocolos que sometieron a Turín. Hicieron incluso ensayos con una réplica de la Sábana Santa, cómo tenía que ser la plataforma en la que la iban a poner, cómo tenían que descoser para ver la parte de abajo, etc. Llegaron a Turín con toneladas de aparatos. Tuvieron problemas con la aduana, normalmente tenían hasta aparatos con rayos X y cosas de estas, entonces fue un poco complicado poder pasar la aduana. Finalmente lograron llegar justo a tiempo para montar todo lo necesario y comenzar. Tuvieron a disposición 120 horas. Se fueron turnando de modo que aprovecharon hasta el último minuto, haciendo experimentos no invasivos con la tecnología más avanzada que había a disposición. Y después de 3 años de estudios fueron publicando en revistas científicas especializadas los resultados, con microscopio, con rayos X, con aumento, etc. Y luego tenían algunos momentos de reuniones para ver el avance del trabajo. Aquí vemos la foto de apertura, cuando pues descosieron el forro que protegía la parte de abajo y vieron por debajo si había imagen o no. Esa es la parte de arriba del rostro. La parte de abajo están las manchas de sangre, porque la sangre sí impregnó la imagen o la tela, pero no se encuentra la imagen. La imagen es sumamente superficial. En la parte dorsal no se encuentra. Incluso hicieron esta imagen. Esta es la Sábana Santa, como nosotros la veríamos en Turín. Si la iluminamos desde atrás, ¿qué sucede? Que no se ve la imagen. Se ve las manchas de sangre, pero la imagen no se ve. Eso demuestra de modo inequívoco que no se trata de una pintura y que tampoco se trata de quemaduras, ¿sí? Porque si no, se hubiera visto la imagen y no se ve. Es sumamente superficial. ¿Cómo se ha formado una imagen de este tipo? Era la pregunta más importante que se hacían esos científicos y fue la pregunta que todavía no fueron capaces de responder. No saben cómo se pudo formar una imagen de ese tipo. Aquí les hago una analogía de un billete verdadero y un billete falso. Parecen muy semejantes, aunque ya vemos alguna diferencia. Los ponemos por iluminación de atrás y ahí aparece, este es el auténtico porque tiene esta línea, este es el falso. Pues algo así con los que presentan réplicas. Algunos dicen, no, es muy fácil hacer una Sábana Santa como la de Turín usando técnicas supuestamente medievales para demostrar que es un falso medieval. Más o menos se parecen, pero si lo ponemos a contraluz veríamos claramente que no supera la prueba y se demuestra falsa. Bien, hubo otra serie de propuestas de estudios. Quizá el más importante fue el que realizaron 10 años después, 1988, con la prueba del carbono 14. Con esto concluyo. Supuestamente demostraron que la Sábana Santa tendría una antigüedad en torno a 1260-1390, que ya ven que no es un cálculo muy preciso. 130 años de oscilación no es que sea muy precisa la cosa. Aquí están los resultados, pero incluso algunos expertos han discutido sobre los resultados diciendo que no son ni mucho menos concluyentes. Y bueno, se trata de un estudio científico que hay que confrontar con todos los otros estudios que han hecho. Vean, todos estos son artículos publicados en revistas científicas por expertos
sobre la sábana santa. Y la inmensa mayoría de estos estudios son más bien a favor de la autenticidad. Vean, una página, 2, 3, 4, 5, 6, y acabamos en el 2011. O sea, todavía habría otros más artículos escritos recientemente sobre el tema. Y la gran mayoría más bien son, digamos, favorables a la autenticidad de la sábana santa. Son muy pocos los que son más bien contrarios. Bien. Otros estudios han demostrado que las muestras que tomaron de la sábana santa estaban contaminadas. No solo tenían lino, también tenían algodón. Y eso seguramente falseó los resultados. Esta es la zona de la cual tomaron las muestras del carbono 14. Se ven que tiene una composición distinta. Y uno de los que participaron en los estudios del 78, Raymond Rogers, poco antes de morir, estaba enfermo, hizo estudios y concluyó la muestra del radiocarbono no era una parte del tejido original de la sábana de Turín. La datación del radiocarbonio, por tanto, no es válida para determinar la verdadera edad de la sábana santa. Y lo dice como científico. Bien, el tiempo se me ha acabado, así que yo termino aquí. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas. Rafael, muchas gracias. Muy interesante como nos preveíamos y desde luego a la altura de la anterior conferencia que nos impartió. Nos quedan 5 minutitos para alguna pregunta del público, si es que ha quedado algún tema dudoso o algún tema que nos ha cubierto. Ahí tenemos uno. No, simplemente, en definitiva, la prueba de carbono 14 lo hacen con un retado. Es muy burdo tomar esta muestra, ¿no? No quiero exagerar, algunos han escrito un libro que se llama La noche de la sábana santa y casi lo presentan como una especie casi de complot. Puede haber algún elemento que vaya en esa dirección, ¿no? Y por ahí hay un dossier de pues, quienes estuvieron un poco maquinando y llevando esos resultados. Es evidente que no se llevaron las cosas de modo riguroso, científico. Los mismos científicos que participaron no respetaron los protocolos, se comunicaron entre sí, tenían la prensa, hubo fuga de noticias. Uno de los que participaron casualmente recibió una donación de 1 millón de libras esterlinas poco después. Entonces hay ciertas cosas que como que levantan sospechas, ¿no? De que algo no estuvo muy bien allí, efectivamente. Yo una preguntita rápida. Sí. Yo he estado en Turín, he visitado el museo. Soy un gran fan, recomiendo a la gente que no lo haya visitado porque vale la pena. Me llegó una información hace poco en relación a unas supuestas tiras que se han descubierto por una italiana en relación a un hombre que supuestamente debía cubrir la frente y que se ponía en aquella época y que parecía ser que debían estar escritas en griego, latino o arameo. Sí, de cierto es eso porque me llegó no hace mucho. Sí. Y luego la segunda pregunta, si me lo permiten, sería cada cuánto tiempo se expone la original. Sí. Porque yo creo que son reproducciones las que se ven en el museo, que se puede visitar, y quería saber cada cuánto tiempo y por qué motivo se expone. Sí. Bueno, en cuanto a lo primero, si no me equivoco, por lo menos una de las personas que han presentado esos aparentes escritos en la Sábana Santa se llama Bárbara Frale, aunque no fue ella, creo, la que lo descubrió. Yo tengo mis serias dudas, y en base a lo que también he escuchado de otros expertos. El problema es cuando uno empieza a ver demasiadas cosas en la Sábana Santa partiendo de imágenes fotográficas que, según la técnica que se usa, pueden hacer aparecer un fenómeno que se llama pareidolía, es decir, la apariencia de algo que en realidad no se encuentra, pero que es de carácter psicológico, un poco como los patrones que uno encuentra en las nubes, que empieza a ver figuras y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que hay un poco el peligro de caer un poco en ciertas ilusiones ópticas, vamos a decir así, en algunos de estos estudios. Entonces yo no creo que haya nada escrito allí, sinceramente no creo que haya garantías de que eso tenga valor. Incluso si uno ve esos estudios como que son bastante inconexos, son palabras sueltas en diversas lenguas
que luego uno puede combinar de muchas maneras. No tiene sentido. Realmente yo no doy credibilidad a esto. Incluso por eso también tengo mis reservas sobre la cuestión de las monedas, por el mismo motivo. En cuanto a las ostensiones, que es como se llama oficialmente el momento en el cual se muestra la sábana santa original, normalmente se hacen en los años santos, es decir, cada 25 años. En el 2000, el siguiente hubiera sido 2025. Gracias a Dios ha habido ostensiones extraordinarias que han sido un poco circunstanciales. La del 2010 fue a petición del cardenal de Turín, que fue en peregrinación a Roma, le pidió al Papa Benedicto XVI si se podía hacer una ostensión extraordinaria y el Papa la concedió para el 2010. El Papa Francisco concedió la del 2015. A este propósito, habría que quizá responder también a la pregunta de quién es el propietario de la sábana santa, porque sería un poco dependiente de esto. Bueno, el propietario hasta hace pocos años fue la Casa Saboya, desde que lo tuvieron, hemos dicho, en Chambéry, hasta que la llevaron a Turín y hasta la muerte del último rey de Italia, de la Casa Saboya. Él, en lugar de darlo en herencia a sus descendientes, lo donó al Santo Padre. Entonces ahora es propiedad de la Santa Sede, del Santo Padre. Entonces es el Papa el que decide cuándo van a ser las ostensiones. Entonces, normalmente se hace, como digo, en los años santos, pero ya ha habido pues, una cierta frecuencia en que ha habido otras ostensiones en otros momentos, pero sin una regularidad precisa. La prueba que hicieron, que resultó de la sábana del siglo XII o XIII, no se ha hecho otra prueba posterior, o no se piensa hacer otra prueba posterior de otro tejido sacado de otra parte de la sábana santa, sí, para confrontar de algún modo. Bien, existe la propuesta. El problema del análisis del carbono 14, y en parte también vamos a disculpar a los que hicieron los estudios, es que como es destructivo, lo que se toma, eso se pierde. Entonces obviamente no iban a tomar una parte central o una parte noble de la sábana santa, tomaron más bien una parte marginal. Obviamente no fue lo más afortunado, como hemos dicho, porque era muy contaminada y probablemente eso falseó mucho los resultados. Están viendo si habría algún otro tipo de técnica que permitiera datar la sábana santa. Por ejemplo, el envejecimiento del mismo tejido, del lino. Han hecho algunos estudios, pero no sé hasta qué punto son fiables, sobre esta característica. O sea, el lino, conforme se va pasando el tiempo, se va envejeciendo. Entonces podría haber alguna indicación, algún indicador que sirviera también para datar el lino. El problema, y por eso también los mismos estudios del 78 se habían planteado el estudio del carbono 14, todavía no había una tecnología que permitiera muestras pequeñas, había que tomar una muestra bastante grande, pero aparte de esto tenían sus dudas. ¿Por qué? Primero porque la sábana santa ha sufrido mucha contaminación a lo largo de los siglos, no ha estado guardada en un lugar, vamos a decir, aislado, que de alguna manera pues, permitiera que se mantuvieran los valores que debería tener el tejido para permitir la datación precisa. Ha habido muchos contaminantes, incluso el hecho de que ha sufrido pues, más de un incendio, eso también puede haber alterado esos valores. El mismo proceso que no sabemos, pero parece ser, como hipótesis, con el cual se formó la imagen, que debió ser algún tipo de radiación, no fue por contacto, porque si hubiera sido por contacto no hubiera manifestado ese aspecto de la tridimensionalidad. Entonces, si no es contacto, es irradiación. ¿Y qué tipo de irradiación? No sabemos. Al final de la presentación hay una técnica que han hecho, que han producido un efecto semejante al que se observa en la sábana santa, que es con láser. Un tipo de láser efímero se llama, que se proyecta sobre el lino con mucha intensidad, pero por un periodo de tiempo muy breve, y que produce exactamente el mismo tipo de efecto que se da en la sábana santa. Eso no demuestra que se formó así la imagen, pero sí me demuestra que por ahora el único modo de producir un efecto semejante sería este. ¿Sí? Entonces, por ahora, pues hay muchos proyectos, muchas propuestas de hacer estudios científicos. Ciertamente lo del carbono 14 fue un jarro de agua fría que
como que puso a Turín en guardia de, pues, de otros estudios para evitar que sucediera pues, lo que sucedió en aquel momento. Esperemos que lleguen tiempos mejores y que pues, se puedan continuar estudios con aparatos y con tecnologías mucho más refinadas de las que hubo hace ya pues, 40 años prácticamente. Ha dicho usted que el análisis de sangre daba AB. Sí. He oído que los cromosomas, no sé si es verdad o no, ¿son solo masculinos? ¿Hay algo de eso? No, no hay nada de eso. Han visto que es muy difícil poder analizar el código genético de la sangre porque es antiquísima, son 2 milenios. Entonces hay fragmentos y no permiten llegar a ese tipo de información. Sé que por ahí hay algún vídeo en YouTube y en otros lugares de una persona un poco exótica, una especie de Indiana Jones, que supuestamente encontró manchas de sangre debajo del Santo Sepulcro, no sé qué cosas, y que esa sangre todavía era vital y que había hecho los estudios en unos laboratorios que luego no dice cuáles son, y que había demostrado que incluso tenía solo la mitad de los cromosomas. Pura fantasía. No tiene ningún crédito, ninguno, del punto de vista científico, ninguno. Gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.